shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más a nuestra serie de La Iglesia en Casa, de Puertas Abiertas. En esta ocasión, en nuestro 8º episodio, contamos con nosotros con Priscila Romo. Priscila, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí con vosotros. Bueno, Priscila, para aquellos que no la conozcáis, ha estudiado trabajo social, es también criminóloga y tiene un máster en Derechos Humanos. En este sentido, me gusta mucho la forma en la que ella misma se define, que es como defensora de los derechos humanos, activista y abolicionista del siglo XXI. De hecho, he estado a punto de ponerme la camiseta de Libres de la Esclavitud, pero digo, va a ser demasiado, así que... Pero una persona con la que vamos a tratar el tema del fruto del Espíritu Santo, y creo que va a ser muy interesante por su perfil, por su trabajo y por lo que ella desarrolla en su ministerio, ¿no? Así que, Priscila, en este sentido, el fruto es una palabra que en la Biblia aparece muchas veces, ¿no? Tanto en un sentido literal como sobre todo en un sentido espiritual. Pero, ¿qué quiere decir cuando la Biblia nos habla del fruto del Espíritu? Sí, como decías, pues constantemente en la Biblia se nos habla del fruto, ¿no? Incluso desde el principio en Génesis, cuando Dios nos ordena que nos multipliquemos, ¿no? Hasta la vida misma de Jesús, ¿no? En la que hablaba continuamente de ser esas personas, ¿no? Individuos que puedan producir un fruto bueno, ¿no? Entonces, yo creo que el fruto del Espíritu es el resultado, ¿no? De seguir a Jesús, y es el resultado de tener al Espíritu Santo en nosotros. Además, es curioso que no es llamado el fruto del esfuerzo ni el fruto del hombre, sino que se llama el fruto del Espíritu, es decir, es el resultado de lo que produce el tener el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y es muy interesante como, bueno, en toda la Biblia pues podemos ver cómo este concepto está presente, pero me gustaría centrarnos en Gálatas 5, que es cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, ¿no? Y además lo contrasta con las obras de la carne, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto como lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, sino el resultado de vivir una vida pues conforme a la palabra y siendo conscientes de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En este sentido, Priscila, hay algo interesante que mencionas, que la Biblia misma lo define como el fruto del Espíritu, ¿no? No como el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestras buenas obras. Y en relación a esto, quería preguntarte, ¿de qué forma nosotros podemos llegar a tener o a desarrollar ese fruto en nuestras propias vidas? Uh-huh. Bueno, yo creo que tiene que ver con ser un seguidor de Jesús transformado, ¿no? Yo creo que en el momento en el que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, nuestra mente es renovada y por tanto nuestro carácter, lo que hacemos, lo que somos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, refleja lo que hay dentro de nosotros. Entonces, yo creo que una forma de llegar a tener ese fruto en nuestras vidas es permaneciendo, ¿no? Hay un pasaje que sí que me gustaría compartir con vosotros, que está en Juan 15, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces yo creo que algo clave es permanecer, ¿no? Como cristianos, ¿no? No que sea algo pasajero, no ser un cristiano de domingo, ¿no? Que va a la iglesia y escucha el sermón y ya está, sino permanecer en su palabra, en lo que él dice y en sus caminos, ¿no? Porque dice que si no permanecemos en él, ese fruto pues no existe, no se produce. Así que yo creo que es importante permanecer en el Señor para llevar ese fruto, pero también creo que algo muy importante es creer que somos un árbol que da fruto, es decir, creer que hemos sido diseñados por Dios para dar fruto. Como decía, yo creo que el propósito que Dios quiere para el hombre, ¿no? Aquí en la tierra es dar fruto. No creo que Él nos haya creado simplemente para pasar por el mundo y ya está, sino pues traer fruto, ¿no? Y cambiar nuestro alrededor. Entonces yo creo que
que cuando creemos que hemos sido diseñados con ese propósito de dar fruto, entendemos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es valioso, ¿no? Y me gusta cuando Dios llama a Moisés y le dice, y le llama, ¿no?, a liberar a su pueblo, y Moisés le dice, pero yo soy un pastor de ovejas, solo tengo una vara en mi mano, ¿no? Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara. Bueno, pues tú vas a liberar a mi pueblo, ¿no? Y en ese momento Moisés seguramente tenía muchas preguntas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué tiene que ver la vara con todo esto y con la liberación del pueblo de Israel? Pero yo creo que es importante que seamos conscientes de que Dios nos ha creado con ese propósito único y especial de cada uno de nosotros de dar fruto, de una manera o de otra, ¿no? Pero creyendo que hemos sido creados para ser ese árbol fuerte y sano que dé fruto y tenga un efecto en los que están a nuestro alrededor. Mencionabas también al principio el versículo que todos conocemos de Gálatas 5, donde se habla de las diferentes manifestaciones, ¿no?, que tiene el fruto del Espíritu. Es interesante porque no habla de los frutos, sino del fruto, o sea, un único fruto que tiene pues diferentes vertientes, ¿no?, que surgen de la fuente que es el Espíritu Santo. Pero, ¿crees que hay alguna de esas manifestaciones que sea más importante que otra o que tenga más relevancia que otra? Bueno, Pablo lo deja bien claro, ¿no? Dice que el amor es el mayor de todos ellos, pero no creo que sea como el amor es importante y lo demás no. Yo creo que si dio una lista es porque todos son importantes y además, como tú bien has dicho, habla de el fruto, y no creo que eso haya sido algo que le haya apetecido a Pablo escribir así, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo y era un concepto muy profundo que Dios quería dejar claro con el fruto del Espíritu, ¿no? Que está amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, pero el amor tiene que ser lo primero de todo ello, en el sentido de que si alguno dice tener amor, pues debe manifestar el gozo, y si alguno dice tener gozo, lo debe de hacer con amor, ¿no? Entonces es como que están interrelacionados y que los unos y los otros no tiene sentido, no es como esa unidad que en la palabra Dios constantemente nos habla, ¿no?, del cuerpo, ¿no?, de que una parte del cuerpo si la otra no hace realmente su labor. Y yo creo que sin duda debe quedarnos muy claro, ¿no?, como iglesia, como cristianos, y hoy más que nunca, que el amor debe ser algo clave en nuestras vidas, ¿no?, como cristianos y como seguidores de Jesús, ¿no? No concibo un seguidor de Jesús sin amor, ¿no? Un seguidor de Jesús que no ame o que no dé este fruto, ¿no? Y obviamente no somos perfectos y todos tenemos nuestro proceso, ¿no?, en el que vamos aprendiendo, pero creo que es muy importante, no importa lo ungidos que seamos, lo bien que hablemos, lo bien que prediquemos, cuánto hayamos estudiado, los títulos que tengamos, porque si no amamos, ¿no? Pablo también lo decía, que el amor, o sea, que todo lo que hagamos sin amor es como algo que resuena, ¿no? Es como ruido, ¿no? Y yo creo que hoy Dios nos está llamando no a ser una iglesia que haga ruido, sino una iglesia que dé fruto, y que en ese fruto el amor esté lo primero. Priscila, cuando pensamos en el fruto en un sentido natural, somos plenamente conscientes de que un fruto, aunque alguien nos regale una semilla o alguien sea el responsable de plantarlo, pues tenemos que cuidarlo, ¿no? Tenemos que regar, tenemos que podar. ¿Cómo podemos aplicar ese hecho natural, físico, a nuestra vida espiritual? Es decir, ¿cómo podemos nosotros cuidar ese fruto que se nos ha confiado de alguna forma? Antes hablaba de permanecer, ¿no? Y yo creo que la clave, sin duda, para esto es nuestra relación con Jesús, ¿no? Una relación que tiene que ver con lo que me comentabas, ¿no? Con el hecho de cuidar una planta. Una planta crece porque le da el sol, porque tiene unas raíces que le nutren de todo aquello que necesita para crecer y ser fuerte. Si nosotros nos consideramos ser seguidores de Jesús y no permanecemos en Jesús o no tenemos una relación directa con Jesús, ¿qué es lo que nos va a nutrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a estar nutriendo? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿O cuál es el sol que nos está dando esa luz que necesitamos para crecer? Entonces, sin duda, yo creo que es eso lo que Dios nos habla, ¿no? Cuando Dios se hace carne, entrega a su Hijo por el mundo, por amor, que hemos dicho que era lo primero, ¿no? El fruto más del fruto, lo más importante y lo que tiene que dirigir lo demás. Dios nos está hablando de que se acerca a nosotros, de que quiere una relación con el hombre. ¿Por qué? Porque
es necesaria esa relación para que el hombre cumpla el propósito que Dios ha determinado para su vida y para que dé ese fruto. Entonces yo creo que así como aprendemos a andar físicamente, ¿no? Y a veces nos caemos y nos tenemos que volver a andar, ¿no? Cuando somos bebés o niños pequeños que todavía no hemos comenzado a andar, nos caemos muchas veces, pero aprendemos, ¿no? ¿Y cómo aprendemos? Andando. Pues de esa misma manera, cuando la palabra habla de andar en el Espíritu, se refiere no a que seamos perfectos, que es a lo que debemos llegar, ¿no? A ese punto de algún día seremos santificados y llegaremos a ser perfectos, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, pero sí en ese andar en el Espíritu, en el que quizás nos vamos a caer en muchas ocasiones, quizás va a haber momentos en los que no demostremos el fruto, el fruto del Espíritu, ¿no? La paciencia o la benignidad o el dominio propio, pero va a ser en ese andar, en esos errores que vamos a aprender a levantarnos y a confiar en esa relación que tenemos con Jesús para que Él sea quien produzca ese fruto en nosotros. Y en este sentido, prácticamente todas las manifestaciones de ese fruto del Espíritu tienen implicaciones hacia afuera, ¿no? Tanto hacia Dios como hacia el prójimo. E incluso algunas no tienen razón de ser si no hay otra persona. Por ejemplo, el gozo, pues bueno, uno puede estar gozoso y ya, pero no puedes amar si no hay otro a quien amar, ¿no? No puedes ser bondadoso con alguien si no hay nadie con quien ser bondadoso. ¿Cómo podemos interpretar este hecho? Hombre, yo creo que es como lógico, ¿no? Si pensamos en lo que significa el fruto, como tú bien decías, ¿no? Pues tiene que ver con los demás. Y yo creo que es la esencia de Dios en nosotros. Dios no es alguien autosuficiente. Sí lo es, o sea, Él podría ser autosuficiente, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es Dios, pero se hizo hombre para realmente mostrar, ¿no? esa humildad y ese amor por el mundo y por nosotros y demostrar que podemos andar en el Espíritu, ¿no? Como Jesús lo hizo así, de esa misma manera. Y vemos como ese contraste que hace Pablo, ¿no? De las obras de la carne, que están hablando de una autosuficiencia, de un egocentrismo, son todo lo contrario a lo que Dios nos está transmitiendo en cuanto al fruto del Espíritu, que es servirnos los unos a los otros. Y como decía, que para mí Jesús es mi mayor ejemplo en todo lo que pueda hablar de teología o todo lo que podamos hablar, Jesús lo dejó bien claro, ¿no? Y además remarcó que el primer y mayor mandamiento es que amemos a Dios, pero seguidamente habla de nuestro amor hacia el prójimo y de que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo creo que esa es la esencia de Dios. No es ser egoístas, pensar en nosotros, sino servir a los demás, ¿no? Me encanta cuando los discípulos están discutiendo, ¿no? Diciendo, pero a ver, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mejor de todos nosotros? ¿No? Y Jesús dice, os estáis equivocando, es que aquí lo importante no es quién es mayor, quién es mejor, sino quién de vosotros está sirviendo el uno al otro, cuánto estáis sirviendo a los demás, ¿no? Y yo creo que no trata tanto de obras, ¿no? Pues no, como soy bueno o como tengo paciencia o como sirvo más soy mejor, sino que es algo que sale solo. Cuando tú tienes una relación con Jesús, cuando tú permaneces y andas en el Espíritu, es tu esencia, porque es la esencia de Dios dentro de ti. Entonces, si siempre estamos pensando en lo que nos conviene, en lo que es mejor para nosotros, nunca vamos a dar ese fruto, porque el fruto siempre es hacia afuera. Y Priscila, para terminar, cuando nosotros como creyentes y como parte de una misma iglesia somos creyentes, discípulos llenos del Espíritu y que dan fruto, ¿qué podemos ofrecer a nuestra sociedad que en este momento tanto necesita algo fresco, ¿no? Algo diferente, que le dé sentido a lo que está sucediendo? Yo creo que la clave está en el amor, ¿no? Yo creo que una iglesia que da fruto es una iglesia que da a los demás, ¿no? Y bueno, obviamente por la parte que me toca, no sé si era de efecto profesional o qué, pero me apasiona de qué manera la iglesia puede ser una respuesta hoy en nuestra sociedad. Porque si somos una iglesia que nos preocupamos no tanto en el atractivo exterior, ¿no? Muchas veces la iglesia se preocupa por, ¿cómo podemos atraer a la gente, ¿no? Y muchas veces ponemos luces, el mejor grupo de música, ¿no? Y eso está bien, yo no digo que eso esté mal, yo soy la primera en que creo que hay que ser excelentes en la tecnología, en la difusión, en usar la tecnología, todo, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Pero muchas veces nos enfocamos demasiado en eso para atraer a la gente, cuando creo que lo que realmente atrae a la gente es el fruto del Espíritu que puede ofrecer la Iglesia. ¿Y eso qué es? El amor, la paciencia, la benignidad, porque yo siempre digo, mira, en todo nos pueden superar en muchos lugares, en música, en redes sociales, en lo que sea, pero en el fruto, en lo que es cómo amamos a la gente, cuánta paciencia nos tenemos los unos a los otros, cómo nos servimos, de qué manera. Eso solo lo puede ofrecer la Iglesia. Es más, yo creo que la Iglesia incluso puede ofrecer muchísimas respuestas a nuestra sociedad. Y pensando en el momento en el que estamos viviendo ahora, creo que es el momento ideal para que la Iglesia sea una Iglesia que da fruto, ¿no? Y yo creo que Dios nos está pidiendo exactamente eso en el tiempo de hoy, ¿no? En los tiempos en los que vivimos. Ser una Iglesia que produce fruto, ¿no? Que no se esconde, que no tiene miedo. Yo no digo que en ocasiones tengamos miedo y que a veces nos escondamos, ¿no? Pero superar eso y vencer eso y creer que igual que Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo con una simple vara, Dios quiere usar a su Iglesia hoy con lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y no tanto pensar en lo que tenemos o no tenemos y podríamos tener, sino en qué es lo que tenemos, fruto del Espíritu, lo que Él ha depositado en nosotros como Iglesia, como individuos, como cristianos, y que podemos ofrecer al mundo, ¿no? Y en esto me gusta recordar a cuando Jesús, ¿no?, usa lo que un niño tenía en sus manos para multiplicar y dar alimento a una multitud. En ese momento Dios podría haber hecho caer panes y peces del cielo, ¿por qué no? Dios es Dios, lo podría haber hecho, igual que hizo caer maná, ¿no?, en el desierto, pero quiso usar a un niño con lo que él tenía. Y estoy convencida que en esa multitud había muchísima gente que tenía mucho más que ese niño. Pero lo que salió de ese niño era el fruto del Espíritu, que era esa bondad, esa amabilidad, ¿no? Ese amor por dar lo que tenía sin ni siquiera saber si eso era útil. Y Jesús usó a un niño para traer una respuesta a una necesidad además física, porque Jesús estaba ahí para hablar del reino, ¿no? Y seguramente llevarlos a Jesús, ¿no? Al mensaje de salvación. Pero en ese momento Jesús tuvo compasión, porque ahí está mostrando el fruto del Espíritu, y Él quiso servir a los que estaban ahí, no solamente dándoles de comer espiritualmente, sino respondiendo a una necesidad que estaba ocurriendo en ese momento, una necesidad física. Y quiso usar a un niño. Y yo creo que hoy Dios quiere usar a la Iglesia. Quizás para el tiempo que viene ahora va a haber mucha gente aún más necesitada, con mucha necesidad en todas las áreas. Y la Iglesia quizás se siente que tiene solo unos panes y unos peces, pero tiene el fruto del Espíritu, y eso es suficiente para dar respuesta a cualquier situación que la Iglesia pueda enfrentar. Así es, Priscila, la verdad es que tus palabras son de mucho ánimo, ¿no? No solo para mí, sino que seguro para todos aquellos que nos están viendo. Así que muchas gracias por tu tiempo y por compartir esto con nosotros. Nada, un placer, y daros las gracias por esta oportunidad. De verdad que admiro vuestro trabajo, así que adelante y mucho ánimo con lo que está por delante. Muchas gracias también a todos aquellos que nos estáis viendo en esta entrevista, y te pedimos lo que siempre te pedimos, que nos ayudes a difundir, que nos ayudes a compartir, para que mucha gente pueda escuchar, en este caso a Priscila y a tantas personas que hemos tenido con nosotros, y sobre todo que puedan escuchar el mensaje, ¿no?, en este caso del fruto, lo importante que es como Iglesia que llevemos fruto abundante para que nuestra sociedad pueda tener una respuesta. Así que gracias y que Dios te bendiga.